la bienvenida a Luis Eduardo Sánchez. Espérenme tantito, que estoy haciendo? Sí, Luis Gómez. Démosle la bienvenida a Luis Gómez y a Ana Laura Bravo, por favor, con un aplauso. Pues, adelante. Bueno, pues yo creo que este panel es central por lo que Periódico Poético ha convocado. Tenemos a un autor de un poemario, tenemos a la reseñista principal de Periódico Poético, y esto ya cierra un ciclo entre el autor, el lector y la difusión. Y por si fuera poco, también tenemos la obra de Luis. Él es el ganador del segundo Premio Nacional de Poesía de Periódico Poético en 2024. Y esto también nos habla del trabajo que hace Periódico Poético como plataforma para impulsar autores, reconocer su trabajo, y creo además que lo que ha hecho Ana Laura Bravo con sus reseñas, pues nos presenta una visión muy, muy aguda. Lo mismo nos reseña este texto que estamos platicando ahorita de Luis, estos poemas otakus que no se publicaron allá, pero que están que hizo Paola Llamas Dinero, o sea, y tiene una visión como que muy aguda. Y por otro lado, el poemario de Luis tiene momentos en los que esa lectura como acompasada nos puede recordar a Muerte sin fin, pero lo mismo puede tomar algunos elementos de Albert Camus, ¿no? Y de Nietzsche, con el asunto de que el desierto crece. Yo por mí los presentaba yo, porque me dan muchas ganas de eso, pero pues la dinámica es justo que se presenten ustedes. Entonces voy a leer nada más sus semblanzas. Ok, no me maltripié. Luis Eduardo Sánchez también se llama, es su nombre completo. Él es originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, profesor de educación primaria. En 2023 publicó en la antología del minicuento Universos en Miniatura de la editorial Comala, y fue uno de los ganadores del concurso Alas de Lagartija, organizado por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, con el poemario El vuelo de la libélula en 2024. Ha ganado un montón de cosas. El primer lugar de certamen de poesía para poetas mexicanos, Periódico Poético de Tecpan, de Galeana, en Guerrero. Poeta y tallerista, ha desarrollado su trabajo a través de su trabajo como profesor de primaria, promoviendo la lectura desde los ámbitos de la literatura. Actualmente mantiene estos talleres de lectura creativa, El Sol de la Palabra, en la Enseñanza Casa de la Ciudad y en la Casa de Cultura de El Carmen, con un taller de iniciación poética. Le damos un aplauso a Luis, si quieren. Ana Laura Bravo, estudiante versus docente de medio tiempo y lectora de tiempo completo. Nació en el desaparecido Distrito Federal. Me gusta escribir ensayos y a veces cuentos. En la literatura puedo ser todas las Anas que nunca he sido. Así que los dejo con este panel. Recuerden que hay pastel al final y todavía, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Tenemos otro bloque de micrófono abierto y una procesión en la que vamos a ir leyendo poesía en la calle. Si no nos da la vida, lo generamos por IA, pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan esta noche, y también gracias a Gaba y a Aura, que hicieron posible pues que nos juntemos en la distancia, Luis y yo. Me acuerdo cuando me hicieron la propuesta, deberías entrevistarlo en vivo, y entonces me pasaron tu antología que pude leer por internet, y ahora ya la tengo física, autografiada. Muchas gracias. Y eso para mí también fue muy, pues viene una recomendación de Gaba y Aura. Significa que hay algo muy interesante aquí, además de que ya tenías pues este reconocimiento de Periódico Poético. Pero antes de empezar a hablar de tu libro, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti. ¿Qué lleva a un profesor de primaria a escribir literatura? ¿Nos puedes contar un poco? Claro que sí, muy buenas noches a todas y todos.
Para mí es, no sé, es un éxtasis, es un sueño el estar aquí presente con todas y todos, que Periódico Poético haya leído este texto y que haya dicho, sí, tiene algo importante que decir. ¿De dónde sale un maestro de educación rural que quiere ser poeta? Pues precisamente ese trabajo, el enseñar, el estar en un aula, el caminar durante horas, el viajar durante días para estar frente a las aulas, frente a padres de familia, madres, padres de familia, niñas y niños que hablan una lengua que yo no entiendo. Eso es algo muy poético. Desde mi adolescencia me acerqué a la literatura a través de la narrativa y siempre quise ser novelista. Pero bueno, circunstancias van, circunstancias vienen, pero la poesía entró poco a poco, entró por una ventana, entró por pequeños agujeros a través de mis experiencias y aquí me tienen. Y creo que ese mismo acto ya es algo poético. Muchas gracias, qué bueno que nos compartes eso porque justamente antes de tener esta charla aquí enfrente de todos ustedes, pues estábamos conversando sobre la poesía y la narrativa y cómo se conectan, porque al final de cuentas todo es un ejercicio de lenguaje y lo que acabas de decir, como estar trabajando con personas que quizá hablan otro idioma, ¿no? Y que en cierta forma hay una traducción continua de lo que estás haciendo, ¿no? No solo, bueno, yo también soy docente, por cierto. Cuando eres docente, pues tienes que estar traduciendo como el conocimiento para que otras personas puedan comprenderlo y además tú lo haces como literalmente, ¿no? Entonces, esto se me hace algo muy... Creo que es algo que se siente en el texto. La poesía, hablando de liturgia para un sueño infinito, tiene una particularidad porque no es un lenguaje elaborado en sí, son palabras sencillas, tienes elementos muy recurrentes, así que se nota, ¿no? Como la oscuridad, los astros, el mar, pero también es un poco, es como que te estás revelando un secreto, es como críptica, como que dice, te estoy diciendo algo, pero no te lo estoy diciendo tal cual, más o menos como un albur, pero bonito, así como aquí te estoy diciendo algo y tú lo tienes que descifrar. Me gustaría que nos cuentes por qué liturgia para un sueño infinito, porque además liturgia viene de algo religioso, ¿no? Y ceremonial. Es algo monástico, ¿no? Algo que viene de una tradición muy ancestral, digamos, porque nuestro país se ciñe precisamente en estas ideas. No es una idea religiosa como tal, es un recurso, porque, y justo hablábamos hace un momento sobre Elisa Díaz Castelo, que para mí ha sido una de las autoras más potentes, con una voz rigurosa. Y sinceramente, cuando yo empiezo a escribir poesía, creo que lo importante es copiar, porque al final de cuentas a eso venimos, ¿no? Quizás ya estamos diciendo algo que ya se escribió, que ya se dijo, pero le intento, bueno, al menos desde mi punto de vista, le intento dar otro viraje, otra forma, otra estructura. Entonces escogí la liturgia porque en el momento, en todo el tránsito de la elaboración del texto, yo estaba en el punto, digamos, crítico de mis creencias, ¿no? Mis creencias frente a la creación, frente al ser, frente a lo que significa ser hombre, lo que significa ser padre, lo que significa ser un trabajador, lo que significa ser, por ejemplo, un obrero, un maestro. Estaba en ese punto crítico de encontrarme a mí mismo. Y encuentro en el lenguaje religioso ese remanso de cobijo, ¿no? De decir, no sé, alguien que va a la iglesia y que reza un rosario, o alguien que está en la sinagoga, o alguien que está meditando, encuentra su momento de paz, ¿no? Su unidad personal. Y yo encontré en la poesía precisamente ese remanso, ese momento de cobijo. Por eso yo digo, esta liturgia no está dedicada tanto a una religión, a un pensamiento político, es a la poesía. Entonces, esta liturgia está precisamente dedicada a la creación, a la palabra, quizás en algún momento, y escuchaba en este panel, que quizás estamos como en un momento
difícil de la poesía y de la literatura en sí, porque pues los medios de comunicación nos atrapan, ¿no? Y ¿cómo hacemos que las lectoras y los lectores se acerquen? A través de su propio lenguaje. Por eso, como tú dices, a lo mejor y no sea un lenguaje técnico y tan elevado, sino que lo que busca este poemario es crear imágenes, crear momentos, crear espacios en los que el mismo lector se puede encontrar. Y bueno, ahora sí que también haciendo un poco de la dinámica que estamos trabajando, yo también quisiera hablar sobre tu trabajo, ¿no? Que yo lo encuentro muy cercano precisamente a la cuestión poética, en el momento en que, y te lo decía hace un momento, el universo que tenemos tan grande de significados y significantes, lo queremos traducir a una escritura única y universal, personal, que quiero decir. Y tú encontraste en la reseña esa parte importante, ¿no? Yo te hablaba de un ejercicio poético a veces que nos ponían los talleristas de escribe una reseña de un libro que no existe, un libro imaginario. Y eso ya te dispara una situación de ideas, de situaciones conversas tan grandes que dices, ¿cómo las conjugo en un mismo instante? Y acá lo que veo es una pasión muy grande por la lectura. Y hay una frase que se me quedó pero clavadísima, que tú pones en una reseña, que me parece que es de Archivo Agonía, sobre ese libro, y es de Kurt Vonnegut, también un autor que a mí me encanta. Y habla sobre lo que es la literatura o lo que es escribir, ¿no? No es ganar premios o hacernos famosos, sino ver lo que hay en nuestro interior y hacer que nuestra alma crezca. Y eso se me hizo muy evocativo, muy provocador también, y también muy poético. Yo quisiera preguntarte qué significa para ti la lectura. Wow. Vamos despacito. Porque sí, la lectura es pues todo, ¿no? En mi vida, creo. Entonces, bueno, creo que en realidad en la vida de todos, y a veces no somos tan conscientes, que hay personas que dicen yo no leo un libro en el año, pero pasan leyendo hilos en Facebook o en X, ahora antes Twitter. Ajá. Claro, entonces en realidad todo el tiempo estamos leyendo, y mis maestros de la carrera decían como, también estamos leyendo la realidad, ¿no? Porque estamos interpretando constantemente signos, que un pequeño gesto, no sé, alzo la ceja así, me guiño el ojo, ¿qué significa? Estoy leyéndolo. Entonces, yo hace poco estaba acordándome cuando yo empecé a leer, que fue como, ¡pum!, como que me habían... como que cobré conciencia de lo ruidoso que es el mundo, porque todo está lleno de signos, todo está lleno de palabras y todo te habla, ¿no? Es como que no puedes no leer, no puedes desleer algo que está ahí escrito. Entonces, pero hablando de la lectura en la literatura, por ejemplo, de poesía, yo soy muy mala lectora de poesía, o sea, estoy rehabilitándome. Estoy empezando a leer a Paola Llamas Dinero, te estoy leyendo a ti, y creo que la verdad he encontrado he caído en blandito en cuestión de poesía, porque llegué a poesía que conecta conmigo y que conecta como con lo que estamos pasando, ¿no? Hace rato alguien decía, la poesía no es ajena a su contexto, ¿no? O sea, realmente refleja la época en que estamos viviendo, las preocupaciones que tenemos en esta época. Y creo que también eso fue la genialidad que encontré en tu poesía. Voy a conectar mi respuesta con lo que estabas escribiendo, porque creo que algo que a mí me gusta encontrar en mis lecturas es comprensión. Creo que alguna vez, y lo tengo escrito en alguna parte, es como hay cosas en la vida que nadie va a entender de mí o de ti o de nadie, pero que llegas a un libro y de pronto hay una pequeña frase y te das cuenta que alguien sí entiende lo que estás pasando o lo que sentiste o cómo dolió, ¿no? Y en tus poemas hay muchos de esos como destellos de, pues sí, como de algo que nos conecta, digamos, en la experiencia humana, ¿no? Entonces, para mí la lectura es eso. Hay personas, tuve un ex, qué bueno que ya está en el pasado, porque me decía, tú lees para evitar la realidad, y yo le decía, yo no leo para evitar la realidad, yo leo para profundizar en la realidad. O sea, no puedes salir de un libro ileso. Hace poco terminé de leer Actos Humanos de, ¿cómo se llama esta chica?
Han Kang, claro, la coreana que ganó el premio Nobel el año pasado. Y entendí por qué ganó el premio Nobel, ¿no? O sea, bueno, es genial. Y cuando estaba leyendo el libro, o sea, terminé de leer el libro y fue como de, necesito respirar, necesito abrazar este libro y llorar un poco con este libro, porque no leemos para escapar. Yo creo que sí, leo para rascarme la herida, ¿no? De ser humano. Pero hablando de esto que tú estás diciendo, bueno, en tus poemas, yo encontraba partes que quiero leerles un cachito que subrayé justo porque me encantó. Porque dije, wow, o sea, esto me habla de como todas las melancolías pasadas y futuras. Solamente son unos versos que subrayé, porque ahorita me gustaría que nos leyeras algo completo. Y dice: manténme todo lo que puedas en el dorso de tu sonrisa, porque cuando despiertes, todo esto volverá a ser el territorio de mi destierro. O sea, dense cuenta como la potencia que tenemos aquí. De verdad, como me gustaría, volviendo al tema de lo litúrgico, que tú decías, no es religioso, pero tiene que ver con el acto de crear. Y la poesía en sus orígenes sabemos que fue creada como conjuros, ¿no? Hechizos. Las personas, los primeros poemas eran rezos también, ¿no? Eran como una manera de tratar de, lo que hacen ahora los Gen Z, ¿no? De manifestar, de hacer que la realidad se transforme. Entonces, creo que hay un elemento de eso en tus poemas. También hay un ejercicio de reescritura, que ya hay por ahí en tus notas que escribiste de Roland Barthes. Yo estoy casada con Roland Barthes, y él toma este término, ¿no? De reescritura, que es muy parecido a lo que estás diciendo. No vamos a venir a escribir el hilo negro, sino como a reescribir lo que ya otros han puesto en palabras. Pues que cómo es este ejercicio de creación desde la reescritura y desde, pues sí, como desde lo mágico, desde el conjuro, de lo que viene, digamos, la naturaleza como, se me fue la palabra, esto siempre me pasa. Bueno, la naturaleza de la poesía, esta naturaleza que no es tan cristiana, ¿no? Okay. Sí, bueno, yo creo, no creo, estoy convencido que esa reescritura viene primero de la lectura. Y ya cuando uno se adentra a este espacio universal que es leer, vas encontrando tus propias, digamos, tus propios avatares o tus propias sombras. Por ejemplo, en este libro quise hacer este viaje que hace el poeta a través de los infiernos, ¿no? El infierno de Dante, donde vas traspasando por todos los sufrimientos, pero siempre acompañado de un maestro. Y entonces yo creo que va más a eso, el hecho de ver en todas y todos, por ejemplo, aquí tanta comunidad poética que hay, uno se siente en dos cosas: abrumado, pero también maravillado, porque encuentras voces, encuentras ideas, encuentras formas tan diversas que lo único que puedes hacer es aprender de eso. Entonces yo creo que mi proceso de escritura y de reescritura es eso, es voltear a ver a las poetas y a los poetas, esas grandes biografías de los grandes rockstars de la poesía, ¿no? De todo lo que han tenido que luchar, lo que han tenido que pasar para poder decir: esta palabra es mía, esto que estoy haciendo me hace poeta, ¿no? Cuando te sientas frente a un libro o frente a una persona y te dice: pues sí, esto es poesía, sientes que esa vibra que viene, que traen todas estas artistas, todas estas creadoras y creadores, hablan por ti mismo, ¿no? Y entonces siento que es como un ejercicio así de ir pasando la tierra, ¿no? Siembras y pasas la tierra, pones la semilla y pasas la tierra, y eso, siento que es un ejercicio de esa naturaleza. Y a mí me encanta, por ejemplo, aquí aparece Raúl Garduño, ¿no? Uno de los grandes expositores de la poesía chiapaneca. De repente Vázquez Aguilar también, y por aquí también está Rosario Castellanos, y muchos más, José Carlos Becerra, que han sido mis grandes maestros, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que tú me comentabas, ¿no? Yo quisiera preguntarte acerca de tu experiencia, precisamente como... porque esa escritura es una escritura bastante personal, ¿no? Cuando está uno frente al libro,
se refleja a sí mismo, o eres el personaje principal, o eres el villano o la villana, o eres ese personaje que a nadie le interesa, y tú te sumerges en ese momento, ¿no? Y a veces eres el pirata del barco, o a veces solamente eres la que está viendo, a veces hasta tu misma historia, tu misma biografía tiene que ver con eso, y es algo impresionante para mí. ¿Cómo seleccionas los libros que reseñas? Buena pregunta. Pues al principio, y recuerdo que esta fue una de nuestras primeras conversaciones por correo con Gaba y con Aura, y les decía, pero ¿puedo reseñar lo que yo quiera? No, de verdad. Y ellas me dieron, la verdad, carta abierta, así de, confiamos en ti. Yo igual traté de buscar como libros más actuales para que mantener a Periódico Poético pues al día. Y también cuando veo que viene un escritor cerca de la ciudad es como rápido a conseguir un libro y a ver si lo acoso hasta que me da una entrevista, ¿no? Y para tener también entrevistas en Periódico Poético, que fue un aditamento a las reseñas. Pero creo que algo que me hace reseñar el libro es, bueno, por una parte encontrar en el libro un tema que me parece a mí necesario. A veces no son los temas más cómodos, pero en ocasiones digo, bueno, vamos a intentar esta reseña, una que me costó muchísimo, que fue In the Dream House, no me acuerdo si, bueno, en español creo que se llama La Casa de los Sueños, pero no sé si hay una traducción. Entonces, este libro, por ejemplo, habla de la violencia de pareja en una relación, pues, dos chicas, ¿no?, que son pareja, y de pronto una empieza a ejercer violencia psicológica y física contra la otra, y aunque quizá yo estoy, digamos, en una realidad distinta que eso, y tal vez no he pasado exactamente por esa situación, dije, este es como un tema necesario, ¿no? Tal vez es duro, pero es como que tiene que estar por ahí en las lecturas de alguna persona que lo necesite o que va a encontrar ese reflejo de realidad a través del libro. Esa es una parte. Y por la otra, creo que los libros que traen, como por ejemplo, ahorita mencionabas la frase de Kurt Vonnegut, ¿no? Me encantan los libros que al final de cuentas, con todo y la tragedia, te traen como que así como un poquito de esperanza, ¿no? Como aire fresco. Entonces como que me gustan esos libros, por ahí están mis reseñas, entre mis reseñas. Uno que mencionaste que me encanta era mi novela favorita cuando era niña, Casi Perro del Hambre. Y si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, Casi Perro es la novela de, o sea, un perro callejero que todo el tiempo tiene hambre, o sea, y pobrecito, y lo sientes. Y no solamente el hambre es como una metáfora de todo lo que está pasando en Argentina en esos años, porque incluso denuncia cosas, el perro, ¿no? Y lo hace para nivel niño, para que los niños entiendan que el perro está inconforme con esta realidad. Pero a pesar de todo eso, te hace reír, ¿no? Y te cuenta chistes, o te dice, mi vida no habría sido tan difícil si mamá hubiera tenido 9 tetas, ¿no? En vez de 8, pero vienen en pares. Entonces, hay cosas así que son, para mí es como una esperanza, ¿no? Para el lector, como sigue leyendo y vas a encontrar algo más en la siguiente página. Claro. Te quiero hacer otra pregunta, hablando sobre los temas de tus poemas, que decíamos, viene mucho de los sueños. Por cierto que en el lenguaje que utilizas, yo sentía como mucho un ritmo muy marcado. De hecho, los leí también en voz alta y se escucha, como que se siente una cadencia ahí agradable. Pero yo quiero saber, ¿por qué sobre los sueños? ¿Qué hay de los sueños en tu poesía? O sea, porque yo también detecto una añoranza, como por una figura que se va, como que cada poema que tienes es como una despedida de alguien. Y yo así de, ¿quién se fue, Luisa? ¿Por qué? Pero también sabemos que hay una voz poética, entonces quiero saber si esto viene como del simbolismo de los sueños o si hay como una despedida real en esta poesía. ¿Qué nos puedes decir sin spoilearnos tanto? Híjole, sin hacer spoiler está difícil, pero voy aprendiendo. Sí, precisamente, la cuestión onírica para mí siempre ha sido como que la base fundamental de la creación, porque aquellos sueños para mí son signos de lo que en la realidad vivimos, expresamos o queremos hacer, ¿no? Y para mí, bueno, yo no soy alguien que sueñe mucho, y cuando sueño son tan vívidos que la única pregunta que queda en vilo es ¿por qué?
¿por qué fue de esa manera? ¿Por qué me presentó esa imagen? ¿Qué está sucediendo en mí para que esa imagen haya saltado? Entonces yo trato de condensarlo en la poesía a través de esas imágenes, de esas imágenes que parecen sueños, pero en realidad están en lo cotidiano, ¿no? Y sí, la despedida para mí, en este libro al menos, significa un todo, porque otra de las razones por las que es una liturgia es porque quiero despedirme de esta idea, digamos, tergiversada de lo que es la relación humana. En estos tiempos, y lo he vivido como experiencia propia, la relación con la pareja, los amigos, las relaciones de empleo y las relaciones en general están siendo devastadoras. Nos están dejando una huella de soledad que es terrible. Hablaban mucho de la cuestión pandémica y es que sí, precisamente este libro sale de pandemia, sale de esa soledad tan encarnizada que llegamos a vivir a pesar de estar viviendo con alguien. Y ese alguien es esta despedida, es de ver de lejos a estas personas que de algún modo, digo que hicieron daño, pero que sí dejaron una huella indeleble, ¿no? Y ya cada uno dice, tomo lo bueno o tomo lo malo de esa experiencia, que diría yo traumática, porque es un duelo permanente, ¿no? Y este libro es precisamente un duelo que es un duelo que va caminando y que va destejiendo muchas ideas y muchas cosas. Entonces sí, son personas, y ahí en el mismo libro vienen los nombres de algunas personas que vuelvo a repetir, no es como si fuera un daño enorme, sino que ya lo empieza uno a reflexionar y a decir, bueno, este adiós, ¿qué significó para mí? ¿Qué me deja? ¿Qué necesito? Y entonces pues lo plasmo en el libro y digo, pues esa persona que fuimos en ese momento, quizás ya no lo somos ahora, pero dejamos esta huella que es a lo mejor algo importante, algo que va a cultivar algo para el futuro, algo bueno para el futuro. Yo lo veo de esa manera. Y bueno, continuando también con precisamente lo que significa el sueño, lo que significa las personas, porque finalmente escribimos sobre personas, a pesar de que en los sueños aparecen estos monstruos, estos ángeles o estos seres sin rostro a veces. Estamos hablando de las personas, estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en tu proceso de escribir una reseña, ¿qué haces? ¿Tomas notas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que tú tomas el libro? ¿Desde qué perspectiva lo analizas? ¿Terminas todo el libro y después escribes? ¿O vas parte por parte, sesgando cada cosa? Okay. Me gusta mucho hablar de esa parte y de hecho va a ser mi siguiente pregunta, te la voy a copiar, te la voy a regresar, porque sí, hace rato te decía, para mí lo más rico de las reseñas no es tanto, de las entrevistas, no es tanto que el autor explique su obra, porque pues te digo, Barthes, ¿no? Mi esposo, entonces ya el autor está muerto, pero sí me importa saber cómo fue el proceso de llegar ahí, ¿no? De construir todo esto. Fíjate que bueno, esto me recuerda un poco La Vida Nueva de Dante, si no lo han leído, porque obviamente La Vida Nueva es como el libro que nadie lee porque está la Divina Comedia, ¿no? Pero en La Vida Nueva Dante explica su proceso de creación y eso para mí es muy enriquecedor, más como alguien que lee y que trata de escribir. En las reseñas lo que yo hago es, la verdad, pues sí, tomarme como un momento y decir, a ver, ¿qué de este libro se conecta conmigo como lector, ¿no? Como, ¿qué de este libro me está hablando? Y hay algunas reseñas que, como tú dices, empiezan de forma muy personal y yo así de, bueno, voy a exponerme aquí un poco y después lo conecto con el libro y trato de hacer como que mi pequeña síntesis del libro, sin tanto spoiler, cosa que para mí es difícil porque yo amo los spoilers en realidad, entonces cuando a mí me spoilean más lo leo, así. Pero yo trato así como de, bueno, me voy a aguantar las ganas, así como que veo el spoiler, así de, esto es justo lo más chido, pero le doy toda la vuelta, ¿no? Entonces casi toda la reseña la construyo en torno a un posible spoiler y después lo que hago también, me gusta mucho hablar de la forma de los textos. Por ejemplo, esto que mencionaba, ¿no?
la cadencia que tienen tus versos, la forma en que los distribuyes en el cuerpo del poema, la estructura de tus estrofas, o sea, todo esto para mí ya me está hablando, ¿no? Ya lo estoy leyendo. Y eso también quiero transmitirlo a mi lector, pero al final también me gusta mucho hacer preguntas en la reseña, dejarles ejercicios como a mis lectores, ¿no? Así de, como, ¿a dónde está yendo todo esto, no? Yo también necesito una respuesta. Creo que lo único que me frustra a veces de la literatura es que no puedes contestar, ¿no? Que el libro es como un dispositivo medio cerrado, pero yo trato de abrirlo así a la fuerza o como sea, porque pues ya me viste, ¿no? Que me gusta a mí rayarlo, con todo respeto. Me gusta rayarlo, a veces me gusta escribirle anotaciones, tomo notas, por ejemplo, de hoy, porque digo, es como el diario de este libro, de dónde vino este libro, cómo llegamos aquí hoy, y quiero que se quede, que sea como la memoria del libro, ¿no? De que, yo me encontré contigo en este día, en este evento. Para mí eso es parte de lo que después va a estar en la reseña, ¿no? Porque me acuerdo dónde encontré el libro, cómo llegó a mí, y pues nada, me siento y estoy ahí unas buenas 3 horas y sale una página, ¿no? Pero así funciona esto de la literatura. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo fue el proceso de escritura de Liturgia para un sueño infinito? Híjole, yo sí les recomiendo leerlo, no porque yo lo haya escrito, sino porque realmente van a sentir ese dolor y esa lágrima que salió. Porque era de estar confeccionando el verso, y si ves esa cadencia, precisamente yo lo que quería expresar es ese instante de autorreflexión, autorreconocimiento y devastación, ¿no? El llanto que, como decía Cortázar está acompañado de mocos y está acompañado de gritos, porque sucede. Y es precisamente lo que yo te decía hace rato, el libro se vive. Si como lector nosotros nos sumergimos en esa vida que tienen los personajes, ya te imaginas cómo es como escritor se llora, se vive. Se me ocurrió, por ejemplo, el título así, Liturgia para un sueño infinito, después de terminar de leer una novela. Se me fue completamente el nombre de la autora y el mismo libro. Tan fuerte fue que sí, o sea, fueron lágrimas y lágrimas, y me fui corriendo al escritorio y a ponerle el nombre. El nombre fue lo último que salió. Este libro tenía otro, que se llamaba Con los pies bajo tierra, siempre hablando de tumbas, hablando de cruces, hablando de funerales, porque para mí este libro representa eso, una muerte y un renacer. Hay una frase de Espronceda que dice: por lo general a la muerte y al amor se va desnudo. Y es, creo que lo que resume, iba a ser reseña, lo que resume precisamente lo que yo buscaba en esto, encontrarme desnudo frente al texto, aunque el texto mismo no pueda ver algo digno. Pero encontrarse desnudo en el sentido de, lo que digo aquí es real, no es una ficción, no me estoy yendo por tangentes, sino lo que se escribió acá es honesto, y la honestidad da miedo, ¿no? Entonces yo iba a estos textos con mucho temor, tratando de borrar y decir, esta palabra no debe ir porque, pues, ¿qué va a decir el lector, no? Este hombre tan roto, tan desahuciado de sí mismo. Pero ya después recobraba el sentido de mi propia vida y decía, pues es que así estoy, ¿no? Realmente estoy roto, realmente estoy desesperado, ¿no? Para mí el amor es algo fundamental, ya lo decía Octavio Paz. Octavio Paz decía en El arco y la lira que el concepto del amor es de los más humanos que podemos tener, porque lo vivimos y lo practicamos, exactamente así, lejos de Dios o de otras concepciones. Entonces yo encontré en los momentos del amor y la muerte estos instantes de revelación personal y de revelación ulterior, ¿no? En el texto mismo yo le vivía, y la musicalidad se debe precisamente a eso, a que me detenía, lloraba, me volvía a escribir, me detenía, contemplaba el horizonte, pensaba sobre la muerte y volvía a escribir. Entonces eran como que estos momentos en los que uno se detiene y vuelve a retomar las cosas.
Y es así como funcionaba para mí, o funcionó por mucho tiempo. Creo que aún, pues yo quería preguntarte, así como un escritor se desnuda frente a nuestras lectoras, nuestros lectores, ¿cómo hace un crítico? Porque siento que las reseñas vienen precisamente de una crítica. Y por eso te preguntaba cómo seleccionas un libro, ¿no? Para ti, ¿qué tan bueno, qué tan malo puede ser un libro? ¿No? ¿En qué punto dices, esta lectura es tan mala y dolorosa que pues la voy a desechar? Eso es por una parte. Y por otra, ¿cómo impactas tú o cómo crees tú que impactará al lector las reseñas que tú muestras? ¿Cómo crees tú que tu palabra hace que invite a la lectura de ciertos textos? Pues ya casi nos estamos despidiendo. Gracias por esta última pregunta. Yo creo, bueno, en esto soy un poco más a lo Harold Bloom, de que la vida es demasiado corta para leer todos los libros, entonces cuando un libro no me está gustando ahí lo corto y lo lamento y perdónenme. Pero bueno, y a veces los regalo, ¿no? Así como, toma, yo no lo quiero. Pero soy también creyente, por ejemplo, tuve un taller de literatura con mis alumnos y me di cuenta que no importa si no hay talento, ¿no? Pero siempre hay algo que decir y me gusta mucho ver la forma en que las personas encuentran esa capacidad de expresarse, ¿no? Estoy ahora leyendo un libro que al principio me desalentó muchísimo, no voy a decir cuál para no quemar a nadie, pero ahorita lo seguí leyendo y mi persistencia dio frutos porque encontré algo que me empezó a gustar mucho de un estilo completamente distinto a lo que estoy acostumbrada. Entonces me gusta que me sorprendan, no voy como el crítico de no, tiene que encajar aquí, si no, no lo voy a leer. No, más bien voy como a ver si me sorprendes, si no, pues ups, ya ni modo, ¿no? Ahí lo dejo. Pero este libro, Liturgia para un sueño infinito, fue uno de los que me sorprendieron, te digo, esos pequeños destellos. Y hay un poema que me gustaría que nos leyeras para terminar. Contestando a tu segunda pregunta, pues espero que las personas se sientan animadas a conocer los libros. Más que nada es una invitación, entonces próximamente espero poder darte una reseña digna de tu poemario. ¿Nos podrías hacer favor de leer No me espera? Es de mis favoritos y de los últimos del poemario. No me espera. No me espera. No escucha mi voz entre el gentío. No mira a la ventana esperando mi llegada. No suscribe las palabras de sus labios para los míos que hablan de ella en lo lejano. No me espera. No menciona su nombre al lado del mío, no piensa en el ruido, día o mi desdicha, no acaricia su mano donde no está la mía, no mira el reloj para esparcir su tiempo en mi recuerdo, no tiende su corazón en la avenida de mi ausencia, no me espera, como yo la esperé en esos días de calamidad y furia, y aunque esos días son ya un recuerdo más, no entiendo por qué duele saber que no había sido. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos. Gracias, Luis. Muchísimas gracias.